Le he llamado esta porción para este momento, José y nosotros en Egipto. José y nosotros en Egipto. Doctrinalmente, Egipto es un cuadro del mundo a través de toda la Escritura. Cuando la Biblia habla de Egipto, se refiere al mundo. Y tú y yo como creyentes vivimos en el mundo. Pero, dice la Escritura, no somos del mundo. Yo voy a estar un tiempo nomás aquí. Cuando me vaya voy a estar de espalda un poco tiempo y luego el Señor va a venir a buscarme porque mi ciudadanía está en los cielos, no es en la tuya. ¿Verdad? Así que estamos de paso en el mundo. Lo mismo que José. Así que te invito a venir quizás para ir por diciembre para que veamos dónde concluyó un poco este hombre llamado José. Así que, por otro lado, también la Biblia nos advierte a no ir al mundo, no descender a Egipto, al mundo. Al contrario, el apóstol nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la Escritura. Así que, y además dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, José y nosotros en Egipto, quedó claro que el Egipto es el cuadro del mundo, ¿verdad? Para que me puedan entender lo que yo quiero compartir esta mañana. Así que, en primer lugar vamos a hablar lógicamente un pincelazo de José, porque estamos en el libro de Génesis, estamos viendo la historia aquí, aunque no nos vamos a quedar en la historia. José, dice la Biblia que fue comprado. Cuando los ismaelitas llegan con él a Egipto, lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, un hombre egipcio. Lo compra y se lo lleva a su casa, ¿verdad? No solamente lo compra, sino que también lo hace su siervo. Porque 5 cosas que yo veo que abiertamente en la vida de José en Egipto. En primer lugar, fue comprado, fue siervo, fue acompañado, fue próspero y también fue bendición. 5 cosas que yo encuentro maravillosas en la vida de un hombre en Egipto, ¿verdad? Así que fue siervo. Observe el versículo 2 para aquellos que quieren observarlo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Por consiguiente fue esclavo. Fue un siervo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha sido esclavo alguna vez? ¿Por la gloria de Dios? No. Gracias a O'Higgins, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que O'Higgins abolió la esclavitud? Por eso no tuvimos gente de color aquí en nuestro país. No hubo gente de color por ello. Gracias a Dios, a O'Higgins, ¿verdad? Así que no tenemos la experiencia. Tampoco creo que te gustaría ser un esclavo. Me imagino. Hacen las manos lo que quieren ser esclavos de un amo humano. Lo más terrible que puede ser, ¿verdad? En el versículo 4 observamos, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa. Así que vemos que José en Egipto no solamente es comprado, sino que también fue siervo. En tercer lugar, en el versículo 2 se encuentra otra cualidad allí, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Yo encuentro aquí en este versículo 2, mas Jehová estaba con José. José andaba acompañado, no estaba solo. Muchas veces nosotros nos sentimos solos. Que nadie me quiere, que nadie me mira, que nadie me ayuda y montones de otras barbaridades. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, nunca estás solo o sola. Mucha gente en horas hábiles aquí en la iglesia viene, oh, ¿estás solo? No, yo nunca estoy solo. Está Dios Padre conmigo, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo y más encima el ángel de la guarda. Así que nunca ando solo.
¿verdad? Estamos siempre acompañados. Fue acompañado. ¿Por qué? Porque Jehová, dice la Biblia, estaba con José. Todo para José fue adverso, hermanos. Fue arrancado de su padre, fue arrancado de sus hermanos, arrancado de su nacionalidad, de su país, de su idioma, de su cultura, de su Dios. Para ir a un lugar desconocido, más encima como esclavo. Pero Jehová estaba con José. Eso es lo maravilloso. Jehová estaba con José. Mire el versículo 3. Observa por favor. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Un hombre egipcio, el amo, aquel que lo compró, observó la vida, observó la actitud, observó las palabras, observó aún hasta los pensamientos de José y él vio que Jehová estaba con José. Tengo una pregunta. ¿Jehová está contigo? ¿Jehová está contigo? Ese es el punto. ¿Verdad? Qué maravilloso. Este José tenía un montón de desventaja a la par tuya y mía. José no contaba con la palabra de Dios en sus manos. José no tenía una iglesia local donde congregarse. José no tenía el Espíritu Santo de Dios morando en su vida permanentemente como lo tienes tú o como lo tengo yo. Pero Jehová estaba con él. Pero ¿sabe una cosa? Que yo descubro en el pasaje, que a José se le notó. A José se le notó que Jehová estaba con él. Y a ti y a mí, que tenemos la iglesia, que tenemos la Biblia, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir? Él es un verdadero hijo de Dios. Yo creo que él es un cristiano. Porque su modo de andar, su modo de pensar, su modo de hablar es diferente. Aquí un hombre no creyente observó que José tenía la mano de Dios. Versículo 2, otra cosa importante que encuentro aquí, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Así que encontramos aquí, hermanos, que José fue un hombre próspero. Un hombre próspero. No voy a hablar mucho de esto porque será un tema. Ya tengo el mensaje para el domingo que viene y ya tengo la idea para el siguiente. Así que no voy a ahondar sobre la prosperidad. Pero sí, les prometo que voy a predicar acerca de la prosperidad, pero de la prosperidad desde el punto de vista bíblico. ¿Verdad? Fue un varón próspero, dice la Biblia. Próspero aún en la adversidad, hermanos. Para entender a José hay que ponerse en los zapatos de él. No solo con la mente, no solo imaginarse, sino ponerse en su propia situación. Poder ser un hombre próspero, sacado de su entorno, del hábitat que él, de donde fue creado y vivió toda su vida. 17 años viviendo de un modo y luego llevado a otro lugar y llega a ser un hombre próspero. Y más encima dice, un varón próspero. Actuaba como un varón próspero. Versículo 3. Observen, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Observen. Y que todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo trabajas tú? ¿En dónde estás laborando? ¿Le pones lo mejor para que tu empresa, para que tu trabajo prospere? ¿Eres el mejor? ¿Lo haces con amor? ¿Llegas temprano? ¿Cumples? ¿Eres destacado cada año? Este hombre comenzó a observar este nuevo esclavo.
Tal vez por primera vez tiene ahora un esclavo hebreo. Así que él lo estaba mirando y notó primero que Jehová estaba con él. Y aquí segundo, que todo lo que José tocaba, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que muy buena adquisición había hecho. Y yo pienso que este Potifar pagó tan solo 30 piezas de plata. Porque había sido vendido en 20 por sus amigos. José es un cuadro de Cristo. Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. Así que esas 30 piezas de plata la ganó en un toque, porque el hombre donde colocaba la mano todo era más hermoso, más bello, más grande, más productivo, próspero. En cuarto lugar, o en quinto lugar, perdón, fue un hombre bendecido. Mire el versículo en la escritura, aquí. Y el 4, y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Observen, hermano, Jehová bendijo la casa del egipcio. Punto. ¿Termina allí? No. ¿Cómo termina? Observen lo que dice la Biblia. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. José andaba con la bendición de Dios sobre su vida. La mano de Dios estaba sobre José. Y donde quiera que José iba, la bendición llegaba. Dice, y la bendición, voy a leer el 5:90, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de la casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que este hombre Potifar tenía. Mire, así en casa, en el palacio que tenía Potifar, como en los bienes materiales y su hacienda y la casa de paseo que él tenía por allá. 6. Y dejó, ni tonto ni perezoso este Potifar, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. ¿Quisieras tener un amocito? ¿Quisieras tener un amo así? No, porque tú puedes ser así. No digan tan fuerte amén porque estoy enfermo, estoy resfriado. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Este hombre, José, a pesar de todo, todo le era contrario, pero no perdió la fe. José fue un hombre de fe. Hasta casi al cerrar sus ojos. Qué maravilloso. Así que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Dios estaba sobre José, ¿verdad? Y por consiguiente José la bendijo en todos los bienes materiales de este egipcio, en la casa y en el campo. Potifar entonces dejó todo, absolutamente todo, en manos de José. Qué interesante. José. Ese es José. Ahora vamos a lo nuestro. Yo dije que le llamaba el mensaje esta mañana, José y nosotros en Egipto. José está descansando. Él murió hace años. Ahora, ¿qué de ti y mí? ¿Qué provecho podemos sacar de la vida de este hermoso joven? El punto es ahora preocuparnos de nosotros. Nosotros, los creyentes, en primer lugar. Dice la Biblia que somos comprados. En su Biblia, por favor, en el libro de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Primera carta de Pablo a los Corintios, y en el capítulo 7, la escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Observemos, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Muchas veces el creyente se hace esclavo de los hombres, se hace esclavo de cosas del mundo y no entiende que ha sido comprado
por la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido comprados. Mire el capítulo 6 de 1 de Corintios y el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Así que se pagó un precio. ¿Cuánto costó tu vida? ¿Cuánto costó mi vida? La sangre preciosa de Jesucristo. No hay ni oro ni plata suficiente en el mundo que pueda comprar la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la única sangre perfecta, la única sangre limpia. El único fue Cristo, que vino del cielo. Su sangre no fue contaminada, porque Él nunca fue engendrado por hombre. Por consiguiente, no tiene valor en la tierra. Somos comprados, al igual que José. Dijimos que José no solamente es comprado, sino que también José fue un siervo. La Biblia dice que tú y yo somos siervos de Dios. Amén. Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Y aquí la escritura, la palabra de Dios hablando en Romanos capítulo 6 y en el versículo 22. Dice la Biblia, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos hechos siervos de Dios. Por consiguiente, desde el momento que fuimos comprados por precio, hemos sido cambiados de amo. Ya no es el diablo nuestro amo, sino el Señor Jesucristo. Por consiguiente, debemos de servirle a Él y debemos de brillar para Él. José, aún así en Egipto, hermanos, siendo un hombre comprado, siendo un hombre esclavo, un siervo, yo puedo observar en la Biblia que él brilló para Jehová Dios. Interesante. Hermanos, ¿sabías tú que Jehová Dios nunca habló con José? Nunca. Nunca Dios habló con José en voz audible como lo hizo con muchos. Pero vaya cómo brilló. Él fue un siervo. Aún siendo un esclavo. Como cantamos en la alabanza hace un rato. Si algún día te sientes mal, ¿cómo es la vida de un siervo? Canta un corito al Señor. Él daba gloria a Dios mientras trabajaba. Y muchas veces nosotros no queremos cumplir con nuestra responsabilidad de ser un siervo del Señor. ¿Cuántos se levantan temprano por la mañana el día domingo? Ponen el reloj más temprano que para ir al trabajo. ¿Cuántos creyentes llegan con la cara larga? ¿Cuántos llegan atrasados? ¿Cuántos llegan sin Biblia? ¿Cuántos llegan molestos? Ay, que fulano no me miró, que no me saludó y cuánta tontera. A vida y por haber hay, ¿qué excusas ponemos? Piensa en José. Somos siervos del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice la Escritura en la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Observemos, como libres, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Nuestro servicio, entonces, si somos siervos de Dios, nuestro servicio debe ser para el Señor. En donde quiera que estemos, en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el bus, donde quiera que estemos, en el metro, somos siervos de Dios. La gente está notando eso en nuestra vida. La gente está viendo que la mano de Dios está sobre tu vida o sobre mi vida. ¿Cómo estás tú sirviendo en tu iglesia local? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cómo estás haciendo tú para que esta iglesia avance? ¿O eres de lo que te sube sobre la carreta y deja que el liderazgo nada más tire aquella carreta? Si tú eres parte de esta iglesia, tu responsabilidad es servir.
al Señor. Y si no te gusta servir, bueno, busca una iglesia donde tenga el ministerio de estar sentado, pues, hermano. O el ministerio de dormir. Porque a la Escritura me dice a mí que yo soy siervo. Y un siervo tiene que trabajar sí o sí. No es voluntario. Un siervo no le puede decir a su vamos ahí, sabe caballero que ya no quiero ir a trabajar. Ay, voy al médico a conseguir una, ¿cómo se llama? Una licencia de esa fraudulenta, ¿verdad? Pero el creyente que viven con licencia espiritual, hermano. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde? Dijimos también que José andaba acompañado, ¿verdad? Hebreos, ¿qué dice la Escritura? La palabra de Dios en el libro de Hebreos. En cuanto a nosotros ahora, Hebreos capítulo 13. Observemos, hermanos, nunca estamos solos. Sácate esa idea de tu cabeza si tú piensas que estás solo. Muchos creyentes que dan lástima, hermano, que uno los mira y dice, me siento solo, triste y abandonado. Ponte a orar, hermano, ponte a leer la Biblia. Y busca una piedra grande y date con ella en el pecho. Hebreos capítulo 13, que dice la Escritura, la palabra de Dios, versículo 5. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso dice la Escritura. Así que tú nunca estás solo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, nunca tú estás solo. Amén. Porque el Señor prometió que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El problema somos nosotros, la mente. ¿Qué estamos metiéndole en la mente? Colosenses, capítulo 1, por favor. Colosenses, capítulo 1. Y en el versículo 27, ¿qué más dice la Escritura en cuanto a este tema? Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre vosotros, entre los gentiles, perdón, que es Cristo en vosotros. No tener misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Desde el momento que nosotros reconocimos que somos pecadores, ahí fuimos bautizados por el poder del Espíritu Santo. Cristo espiritualmente entra en nuestra vida y nunca más sale hasta que expiremos. Así que Él está en nosotros. Así como la mano de Jehová estaba sobre José. ¿Verdad? No estamos solos, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios permanece permanentemente en nosotros. No hay modo alguno que el hombre pueda sacarse el Espíritu Santo de Dios en algún momento. Porque no depende de ti. No fui yo quien entró el Espíritu Santo de Dios. Lo hizo el Señor. Y Él es el único que lo puede sacar. Así que, hermano, esa idea de estar solo no existe. Es una idea del diablo en la mente del creyente. El Hijo de Dios, entonces, nunca está solo. Amén. José, como dije hace un rato, no tenía muchas cosas. No tenía la iglesia, no tenía la Biblia, no tenía el Espíritu Santo, no tenía el papá, no tenía un amigo, no tenía un compadre, no tenía una yunta, no tenía nadie, hermano. Y brilló en Egipto. ¿Cómo? Ahora el punto es, si José pudo, tú y yo también. Si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Tenemos que entender que nosotros podemos. Muchas veces nosotros agachamos el moño ante cosas, nos da miedo, salimos arrancando. En circunstancias que lo tenemos todo, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. No, hermano, tenemos que ser fuertes. José brilló en la adversidad. Así que, y nosotros como creyentes, hermanos,
podemos prosperar, al igual que José. Quiero mostrarles un poco el versículo porque voy a hablar de ese tema, ya les dije. ¿Cómo podemos prosperar? Por, en primer lugar, buscar a Dios. Por buscar a Dios. En su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas y el capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. El creyente puede prosperar por buscar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y en el versículo 5. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. ¿Quieres prosperidad tú, mi amigo, mi hermano? Busca al Señor en tu vida. Y Él te va a prosperar. No hay otra clave, otra técnica. No hay otro modo, otra manera. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y en el versículo 20, observen. Crónicas, segundo de Crónicas 20:20. Observemos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Qué dice? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El hombre tiene que buscar al Señor y el hombre tiene que buscar la Escritura, la palabra de Dios. Tiene en esa época que oír a un profeta. El profeta era quien transmitía la bendita palabra de Dios a las vidas de los hombres. Allí está la prosperidad. No, la prosperidad no es un canje como se enseña en el día de hoy, lamentablemente, y mucha gente cree aquello. Así que tenemos que buscar al Señor y glorificarle con nuestra vida si queremos prosperidad. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Veamos aquí lo que la Escritura y la palabra de Dios nos dice. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Punto y coma. ¿Qué dice? Observen. Glorificad. Un imperativo, un mandato al creyente. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos de glorificarle a Él. Toda la gloria a Él. Primeramente, buscar a Dios. Y en segundo lugar, obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Si quieres ser prosperado. Si quieres seguir siendo un cristiano frustrado y amargado, sigue con la vida que llevas. Pero Dios te quiere ofrecer algo nuevo y Dios quiere exaltar tu vida como lo hizo con José. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Para eso Él nos salvó y lo hace con pura gracia. Con pura gracia nos salvó. ¿Merecíamos la salvación? De ninguna manera. Porque merecíamos la condenación, el castigo de nuestros pecados. Pero gracias al Señor, que en la Escritura dice: porque por gracia se salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, puede ser don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Toda la gloria y la honra debe ser para Él, para el Señor. Hablando con un chico en Mazán,
es donde estamos haciendo el Instituto Bíblico Intensivo. Antes de venirme con él, le dije yo, mire hijo, nosotros somos un trapo de inmundicia. ¿Me entendió? Míreme, yo le tomé la pena, míreme la cara, somos un trapo de inmundicia. Por consiguiente, todo lo que usted haga tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Me entiende? Me mira y se echa para atrás un poco, me dice, ¿y usted cómo supo que yo era orgulloso? Mira, yo lo supe de que llegué aquí y te oí cantar. Después subí al segundo piso de la casa del pastor que viene en Palacito para ver quién era el que cantaba. La gloria y la honra para el Señor. Si tú buscas el glorificarte, mira, te lo aseguro que Dios no va a decir tu vida. José no llegó diciendo yo soy el mejor. Oye, yo tuve sueños, Dios me daba sueños. No, nada de eso. Porque ni se acordaba hasta ese entonces de los sueños, sino hasta años posteriores. ¿Verdad? Y para concluir, podemos ser bendición a otros. Habíamos dicho que José, lo que él hacía, lo que él tocaba, Jehová lo prosperaba en su mano. Nosotros debemos ser una bendición para otros, hermanos. Y si no, ¿qué estamos haciendo aquí en este mundo? Si no estás bendiciendo a otro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué objetivo tiene vivir? ¿Qué objetivo tiene el llamarse un hijo, una hija de Dios? Si no somos una bendición para otros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y en el versículo 9. La escritura en la palabra de Dios dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice? Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Ese debe ser el objetivo del creyente. Y mire cómo ese hombre Potifar se enriqueció gracias a José. ¿Qué mérito tuvo este Potifar? Un hombre malagradecido. Ya vamos a hablar de él, ya le va a tocar a su momento, ¿verdad? Qué tremendo, qué lástima por José. Así que hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Para bendecir a la gente, para advertir a la gente que no siga por ese camino, porque si sigue se va a ir al infierno. Y eres tú y yo que sabemos ese reglamento del tránsito divino, que si sigue ese camino que no es Cristo, se va a ir al infierno. Por eso nosotros, hermanos, debemos de evangelizar a la gente. Enseñarle la escritura, la palabra de Dios a través del evangelismo a la gente. Y una vez que es salvo, ofrecerle el discipulado bíblico para que ese nuevo creyente pueda crecer espiritualmente. Y madurar a ese creyente hasta tener la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, conformar a ese hombre, a esa mujer como Cristo. Hacer como Cristo. José. Veo abiertamente en estos versículos, casi 6 versículos, primero del capítulo 39 del Génesis, que él brilló como una luz en ese Egipto, donde Jehová ni existía. Él brilló. Tú y yo vivimos en Egipto, el mundo, pero no somos del mundo. Pero podemos brillar al igual que José. Debemos dejar de ser una antorcha humeante, hermanos. Y debemos de brillar para el Señor. Que el Señor te use. Tú eres un hombre, una mujer inteligente. Dios te salvó para que tú le puedas servir a Él. Entrega tu vida al Señor, conságrate a Él y sírvele a Él. Y dile, Señor, aquí está mi vida, úsame para tu gloria, para tu honra.
Dios te está mirando. Cada cosa que tú haces, tienes tú la mano de Dios sobre tu vida.